no me acuerdo, profe. Profesor, hoy día le toca a Danilo y a Aidan. Sí, 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 les toca a ellos. También creo que había una guerra también de los samitas, algo así. También me acuerdo de ¿cómo se llama? Por qué no miran de nuevo el libro? Pues a ver, si ahí está. También de Caudio, sí. A ver, traten de mirar, porque ustedes tienen el libro. A ver, traten. Creo que 30.000 o 40.000 hombres creo que componía el ejército de Samnita. Ya, ¿qué más? También me acuerdo de que ah, eh, Poncio también me acuerdo. ¿Se acuerda? Poncio, sí, Poncio, claro. Ya también me acuerdo de Pero, la había una vía que se llama Vía Pi, algo así. ya, pero dígame, pues, ¿dónde me están diciendo nombres? Algo importante, algo interesante. Pirro. ¿Ya qué tiene Pirro? Ah, eh, ay, no A me ver, acuerdo. busquen rápido. A ver qué datos me pueden encontrar en el libro. Ustedes tienen ahí el libro. Indaguen ahí el libro. Rápido. Parento también. Ya, pero ya, pues busquen, a ver. Cada uno, rápido, toque, a ver. Profesor, yo no voy a poder porque yo no tengo el Classroom aquí. ¿Cómo que no tienes Classroom? Epiro. Epiro, algo así. ¿Cómo que no tienes Classroom? No entiendo, Aidan. Aidan. Lo voy a enseñar, profesor. A ver, Fabricio, ¿ya has encontrado algo? ¿Alguna información? Todos tienen el libro, si es que no me digan que no tienen. Antígono también creo, Antígono. Ya, pero También Pirro era un algún rival de dato, pues me está diciendo nombres nada Pirro, más, pero no me dices datos. Pirro era un rival de Alejandro también. Ya, ¿qué También, más? ¿cómo se llama? Ah, ¿cómo se dice? Gerardo, a ver, ¿qué has encontrado tú? Profesor encontraba que en Grecia vivía un hombre temible. También, no me acuerdo cómo quería mezclar una guerra contra Italia. Ya, ¿qué más? Yo También, también la guerra de También, Rolo. profesor, hablamos de Tulio. de Tulio. Tulio y Bruto, creo que se llamaba profesor Bruto. Ya, Bruto, muy bien. ¿Qué Ya, pues hacía? yo también me acuerdo. También me acuerdo de la guerra de los elefantes, creo, algo así había. Ya, sí. También, ¿qué más? Pero dime un dato, pues me están diciendo varias cosas y no me dicen. Pirro creo que era el que tenía la caballería de los elefantes. Ya, sí, muy bien. Él tenía todo un ejército de elefantes pues, para pelear, ¿no es cierto? Sí. Ah, profesor, también me acuerdo de la expedición del rey Tiro. ¿De qué? No, profesor, disculpe. También me acuerdo en el libro que hemos leído algo de 20.000 hombres y no, o sea, un, un- una nación estaba venida con 20.000 hombres y con 20 elefantes. Ya, sí, pues eso es. Pero también me acuerdo de que Pirro fue también creo que el primer griego que midió, creo, con los romanos. Y ¿Qué? ahí Sí, sí, midió con los romanos. dime, Profesor, ¿me podría mandar el código del Classroom? ¿cómo que no tienes? ¿Qué pasa? Es que estoy con celular, profesor, no estoy en la computadora. Ah, ya, ya. ¿Por qué no está en la computadora? ¿Qué te pasó?
También, profesor, me acuerdo de Sibaris y Crotona. Sibaris, Crotona, sí. También me acuerdo de Heracles, creo, Heraclea, Heracles, algo así. Ya. Profe, por favor, el código. Ya, muy bien. Se estaban peleando los samnitas, creo, por una tierra negra y un volcán, creo. Profe, ¿me podría mandar el código, por favor? Ya, momentito, búscalo, búscalo. Ya debías tener, pues, todo eso está ahí. Bueno, profe, me acuerdo todo eso. También profesor de Rómulo, que fue el primer rey de Roma. También profesor, hemos hablado un poquitito de la última faraón egipcia. ¿Cómo se ¿Quién? ¿Cleopatra? llama? Exacto. Cleopatra. Sí, profesor, de eso también hemos hablado. Ya, muy bien. Ahora sí, empezamos entonces, ya que se han recordado algo. Vamos a seguir reforzando, ¿ya? Profe, ¿y no vamos a decir de todo el libro? ¿Necesito? No, vamos a hacer esto de acá primero, ¿ya? Ya. Ya, empieza. ¿Quién decía empezar hoy? Danilo Nilo y y Danilo ella. y Eiram. O sea, yo y Eiram. Yo un momentito, voy a guardar algo. Es que me olvidé, si no. Es que me olvide. Disculpar. Listo. Ahora sí. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos todos? Ok. Ya te mandé ahí, Dana, el link. También me acuerdo que hablamos un poco de Macedonia, profe. Ya empieza Eida, Danilo y Eida, ¿no es cierto? Sí, sí, profesor. Empiezo yo mejor. Vamos a empezar. Un momentito, voy a poner el cronómetro. Ya, empieza Danilo. Ya, profesor. Es que le voy a agrandar esto, voy a agrandar esto. Ahí está. No, ahí está. Sin embargo, ay, no. Heraclea, Pirro dio pruebas de su brillante talento militar. Las ciudades griegas de la Italia meridional quedaron admiradas y casi todas se unieron a los epirotas, epirotas. Incluso los samnitas adhirieron, o cómo se dice eso, Ya les he dicho que la H no tiene sonido. ¿Por qué siguen dándole no, sonido? es que me confundo que tiene una P antes y creo que suena F, ¿no? Así sea la P, igual. Allá. Adi- adhirieron, adhirieron al movimiento. Después de su victoria, Pirro penetró en la Campania creyendo que los etruscos y demás pueblos a los que Roma había impuesto su alianza a la fuerza aprovecharían la ocasión para sumarse a las filas del vencedor, como solía ocurrir en el este. Pero ningún aliado de Roma en Campania ni en Italia central abrió las puertas a Pirro. Pese a sus dificultosas relaciones con los romanos, los aliados no deseaban cambiar por otra su dominación. Los romanos reunieron nuevos y tan numerosos que Pirro, solo a 2 jornadas de Roma, juzgó preferible dar media vuelta y regresar a Tarento. Cuéntase que entonces dijo que luchar contra los romanos era atacar a la ira de Lerna.
Al año siguiente consiguió una nueva victoria, esta vez en Ausculum, 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 Ausculum. No sé, pero bueno, ya, Ausculum. Pero la paga tan cara que exclamó: otra victoria como esta y estoy perdido. Otra victoria como esta y estoy perdido. De ahí proviene la frase victoria pírrica, para referirse a lo que cuesta demasiados sacrificios. Pirro no pudo aprovechar sus victorias, debido a las turbulencias políticas. En efecto, supo entonces que el trono de Macedonia había cambiado de dueño. Su amigo, el rey, había caído en una guerra contra los galos, y los macedonios necesitaban un jefe para contener a los bárbaros. Pirro vacilaba. ¿Aprovechar esta ocasión para subir al trono de Macedonia? De Italia podía marcharse sin gran pesar, que bastante ayuda había prestado a los habitantes del Magna Grecia, sin por ello ganar su confianza. Pero, pero los siracusanos insistían en pedir ayuda contra los cartagineses. Después de la muerte de Aga- Agatocles, Agatocles, no, Agatocles, Agatocles, Cartago era cada vez más peligrosa. Amenazaba con dominar Sicilia entera, y el único salvador posible era Pirro. Para abandonar Italia sin remordimientos tenía que pactar con los romanos un tratado de paz, que aceptaran muy gustosos, para así poner fin a una guerra que sólo les causaba derrotas y pérdidas dolorosas. Pirro envió a Roma al orador griego Cineas, diplomático, sutil, que conocía todas las argucias políticas, para que llevara las negociaciones. Pirro decía de él, Pirro decía de él que había ganado para su rey más ciudades que sus ejércitos. Cineas se ganó en Roma el favor de la opinión pública por su educación, sus halagos y las dádivas que distribuyó con suma sagacidad. Pero he aquí que intervino un personaje en el crítico momento de las negociaciones. Profesor, Cineas es el que dijo, era un orador griego, pero tenía nervios, ¿no? Creo que era nervioso. Más o menos. Sí, porque creo que hay una frase donde dice: he notado que al iniciar mis oraciones me pongo muy nervioso. Algo así dice. Ya. Se llamaba Apio, se llamaba, ay no, se llamaba Apio Claudio, y pertenecía a la misma familia que el anciano Decem- Decemviro, censor 30 años antes. Había vestido 2 veces la toga consular, obteniendo durante su mandato 2 resultados perdurables: un acueducto que llegaba hasta Roma y la calzada de la misma hasta Capua, Capua, que lleva aún su nombre. Era viejo y estaba enfermo durante las negociaciones con Cine. Profe, a ver, esperen un rato, voy a sacar mi claro. Negociaciones, pero a pesar de ello se hizo conducir al Senado en litera. A los padres de la patria les soltó un discurso que les abrió los ojos a la verdad. La tradición pretende que Claudio hizo cambiar la actitud de los senadores por medio de palabras muy duras. Cineas, griego sumamente culto, quedó impresionado por los bárbaros romanos, y a su regreso dijo a Pirro: viendo el senado romano,
Creí encontrarme en una asamblea de reyes, pero también le transmitió la respuesta de estos, que Roma no negociaba con ningún enemigo que violara el territorio de Italia. Sería este uno de los principios inquebrantables de su política, aunque parece poco probable que hubiera sido fijado en la época de Apio Claudio, pues el concepto de suelo italiano no se identificaba aún con el territorio romano. Los romanos, pues, rechazaron las proposiciones de paz formuladas por Pirro, aunque esta decisión fue motivada por un factor político más que por la elocuencia de Apio, ya que apareció en la desembocadura del Tíber una flota cartaginesa, cuyo almirante propuso a los romanos un tratado de alianza. Para luchar contra Pirro, el verdadero propósito de los cartagineses era conquistar Siracusa sin sentirse amenazados por Pirro, a quien los aliados romanos no se encargarían de inmovilizar en Italia. Pirro en Sicilia. Desde el siglo anterior, quizás antes, romanos y cartagineses venían concertando relaciones comerciales. Hacia el año 358 a.C., ambos pueblos establecieron un pacto de amistad, a condición que los romanos no mandaran expediciones comerciales al África, más allá de un cabo situado a unas cuantas decenas de kilómetros al norte de Cartago, ni que tampoco extendieran su comercio en España al sur de la actual Cartagena, en las posesiones cartaginesas de Sicilia. Romanos y cartagineses serían iguales en todos los terrenos. Por su parte, los cartagineses no ejercían ninguna violencia contra los aliados de Roma en el Lacio si entrasen en guerra con latinos que no fuesen aliados de Roma. El texto dice que los cartagineses no construirán ningún domicilio fijo, según su costumbre, en el Lacio, de modo que si tomasen alguna ciudad, deberían cederla a los romanos. 70 años después, el tratado experimentó unos cambios y se convirtió en una alianza militar contra Pirro. Entre otros detalles, la marina cartaginesa se ponía a disposición de los romanos para el transporte de sus tropas, ayuda naval que, por otra parte, permitía a los romanos incomunicar a Pirro con su patria. Los belicistas habían atraído al Senado romano a sus puntos de vista, imponiendo la continuación de la guerra. Al mismo tiempo, la situación de Siracusa llegó a ser tan desesperada que Pirro no pudo abandonarla a su suerte. Sabía muy bien que su destino estaba ligado al de esa ciudad. Si los cartagineses la conquistaban y se apoderaban así de Sicilia entera, su posición en Italia sería insostenible. Sus tropas caerían impotentes en manos de romanos y cartagineses. Por el contrario, si aseguraba sus fuerzas en Sicilia, conseguiría también el medio de terminar con ventaja la guerra con los romanos, como, como la mezquina flota, como la mezquina flota romana era impotente para impedirle el acceso a Sicilia. Aceptó, pues, el dominio de la isla que le ofrecieron los angustiados siracusanos. Pirro hizo rumbo a la isla con la mitad de la flota, dejando la otra en Italia, a las órdenes de su hijo, para proteger a los aliados griegos contra los romanos. Los cartagineses no pudieron impedir que Pirro desembarcara en Sicilia, reuniera en poco tiempo a todas las ciudades griegas libres bajo su mando y llevara la guerra contra el enemigo tradicional con tanto éxito que los cartagineses hubieran de abandonar casi toda la isla. Estos ofrecieron a Pirro todas sus posiciones sicilianas, excepto una ciudad fortificada en el extremo oeste de la isla, donde hoy se levanta Marsala, a condición que abandonara el país. Incluso, incluso le regalaban dinero y barcos de guerra para sus futuras campañas. Sus intenciones eran claras. ¿Qué podían hacer las ciudades griegas de Sicilia sin Pirro? Se comprende, pues, por qué Pirro rechazó la oferta cartaginesa. Nunca fue tan poderoso el rey del Epiro, pero apenas los aliados se sintieron seguros, adoptaron la conducta mezquina de las colonias de Magna Grecia,
Los sicilianos opinaban que el gobierno de Pirro era demasiado severo. Entretanto, Pirro debió escuchar a los apremiantes llamadas de socorro de los samnitas y otros pueblos de Italia, que le llegaban desde Tarento. Ahora oprimidos por los romanos, regresó a Italia para acudir en su ayuda una vez más, pero su reino de Sicilia, tan prometedor al principio, se deshizo en menos tiempo que el que necesitó para erigirse, una tras otra. Las ciudades griegas de la isla entraron en relación con los cartagineses y les enviaron tropas. A partir de entonces, el hombre que soñara, soñará, soñara convertirse en el hombre que soñara, el hombre que soñara convertirse en el Alejandro de Occidente ya no actuó como estadista, sino como militar de fortuna. Pese a su valor, a su conducta caballeresca y al halo de romanticismo que le rodeaba, su destino quedó sellado en 275 a.C., cerca de Benevento, en el país de los samnitas. Pirro no consiguió vencer a las legiones romanas, con un resultado incierto, que equivalía a una derrota. Su ejército peligrosamente debilitado y sus arcas vacías, el héroe, antaño, antaño tan temido, no tuvo otra alternativa que volver a su patria. Después de 5 años de guerra, abandonó aquel país donde había anhelado crear un imperio poderoso. Vuelto a Grecia, probó otra vez suerte conquistando gran parte de Macedonia y Tesalia entera, llegando como vencedor hasta el Peloponeso. En todas partes se le aclamaba como el libertador del yugo macedónico. Parece que fue herido de muerte en 272 a.C., en un combate por Argos, donde incluso las mujeres participaron en la lucha lanzando piedras desde los tejados. Los habitantes de Argos cuentan que disfrazada de anciana, Demeter, la diosa protectora de la ciudad, mató de un ondazo al célebre héroe. O sea, el célebre héroe es Argos, ¿no? Ujú. Y lo mató de un... ah. El triunfo final de los romanos sobre Pirro anunciaba futuras victorias sobre todos los sucesores de Alejandro Magno. La legión había vencido a la falange, de golpe. Roma se atrajo la atención del mundo entero. Una nueva potencia entraba en el escenario del mundo, a la par de Egipto, de Macedonia y del reino asiático de los Seleucidas. Un hecho se produjo entonces, que no debemos omitir. Poco después de regresar Pirro a Grecia, llegó una embajada egipcia a Roma y propuso un pacto de amistad que el Senado aceptó gustoso. ¿Acaso Roma no podía compararse con las grandes potencias de Oriente en cuanto a número de habitantes? Pero militarmente les era superior. Después de la batalla de Benevento, Italia del Sur cayó por entero en poder de los romanos. 10 años más tarde dominaban en toda la península Apeniana hasta el Rubicón, río que durante mucho tiempo sería frontera entre Roma y los territorios galos del norte. Roma aseguró su nuevo poder mediante una extensa red de colonias militares. El idioma y las costumbres latinas se extendieron por toda la península y el campesino romano consolidó con el arado lo que había conquistado con la espada. No hay que imaginarse que las fronteras naturales entre los pueblos de Italia desaparecieran, ni que la península llegara a ser tan pronto un estado nacional romano. Pero en cosa de un par de siglos, ¿por qué no, especialmente las élites, los herodianos de estas naciones? La lengua y las costumbres griegas se mantuvieron mucho tiempo en la antigua Magna Grecia, e incluso influyeron en los latinos y romanos. Los romanos cultos tenían... Profe, pero yo he dicho incluso. Incluso. Grecia e incluso... Te voy a aceptar por esta vez. Ya. Grecia e incluso influyeron en los latinos y romanos. Los romanos cultos tenían a gala imitar cuanto podían a los griegos. De esa manera,
El helenismo adquirió un poder irresistible en la esfera cultural, mientras los romanos sometían a otros pueblos en el terreno político. Los romanos tardaron siglos en domesticar completamente el territorio situado entre el Rubicón y el estrecho de Mesina. Progresaron con lentitud, pero supieron conservar lo ganado. Durante la guerra entre romanos y cartagineses, poco después de la unificación de Italia central y meridional, los pueblos de Italia central no manifestarían el menor síntoma de rebelión contra la autoridad de Roma. ¿Qué es eso? Es el Senado romano, así era, O en sus togas. Muy bien, sigue. las guerras púnicas. Dos rivales. La lucha por Sicilia. Cuando Pirro abandonó Sicilia en el año 276 a.C., parece que exclamó: "Detrás de mí dejo un buen campo de batalla para romanos y cartagineses". Los romanos, como dice Polibio, tenían que impedir a sus adversarios construyeran un puente que les condujera a Italia. Por ello, cuando los cartagineses hicieron sentir su yugo en Mesina y la ciudad pidió ayuda a Roma, los romanos no dudaron en intervenir, aunque tuvieran verdadera necesidad de paz después de la penosa guerra contra Pirro. Esta decisión fue tomada en 264 a.C. Fue el comienzo de las guerras más peligrosas que Roma entablara jamás, y que entablará jamás, y que recibieron el nombre de púnicas, pues los romanos llamaban punos a sus vecinos fenicios. La lucha entre Roma y Cartago tenía la lucha entre Roma Cartago tenía un objetivo más importante que el estrecho de Mesina. Ay, el mundo mediterráneo veía de nuevo enfrentarse a dos colosos, como en Maratón, Salamina y Platea. Salamina y Platea 2 siglos antes, una vez más, Oriente y Occidente, semitas e indoeuropeos, se disputaban la hegemonía. En esta época, romanos y cartagineses eran los dos únicos estados civilizados que manifestaban vitalidad política en Occidente. Uno de ellos llegaría a ser, tarde o temprano, el dueño de la cuenca entera del Mediterráneo, pero nadie podía prever cuál de los dos conseguiría. El Estado romano era continental. Cartago, Cartago, Cartago. Ah, a ver, profe, espérenme. Cartago, 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 un prototipo de potencia naval. El núcleo del estado cartaginés no era mucho más extenso que el actual Túnez, ni poseía la totalidad de este territorio. En cambio, Cartago, Cartago se había posicionado de casi todo el litoral austral de poniente mediterráneo, llegando a ser una de las ciudades más ricas del mundo. Sus riquezas hubieran podido ser superadas únicamente por los tesoros del Imperio persa. De haber resistido en los ataques de Alejandro Magno, dícese que tenían una estatua de Baal de oro. ¿De balde o Baal de oro? Vale. Baal de oro puro por valor de 1000 talentos, en un templo con el techo recubierto con placas también de oro. Era centro de una talasocracia comparable a la Venecia medieval o al moderno Imperio británico. Poderosa flota e inagotables recursos daban a la ciudad una superioridad aplastante británico.
Su poderosa flota e inagotables recursos daban a la ciudad una superioridad aplastante sobre Roma, pobre y sin marina de guerra. Pero, ¿quién triunfaría? ¿El dinero o un gobierno que defendía los intereses particulares de sus ciudadanos más afortunados, tanto como estos se desga- deja- ay, desgañitaban por realizar la gloria de su patria? Muy bien. Ya, profe, pero, profe, ¿cómo se dice eso? A ver, ¿por qué se equivocan? Cartago, Cartago, ¿Acaso es una esdrújula aguda, grave, esdrújula? Cartago. Todas las palabras que están en esdrújula llevan tilde. Ahí no lleva tilde. Entonces es Cartago, no es Cartago. Y tampoco Cartago, es Cartago. La mayor fuerza Ay, está en la ta. profe, entonces es así, ¿no? Cartago. Está mal ahí, Cartago. Y en inglés. Cartago. Ya, Cartago. Acá, ¿por qué lo ha hecho la J acá? Ay, ya, profe, perdón, es desgañitaban, ¿no? Ya, a ver, Gerardo. 20, profesor. Mauricio. 22, profesor. Eidan. 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 Sí, profesor. ¿Cómo que qué? ¿Vamos a estar todo el rato, Eidan? Profesor, ¿me puede esperar porque estoy en celular y no he solamente escuchado, no he visto? Pero, ¿qué? ¿No tienes un lápiz, un lapicero por ahí, hoja? No. Ya, a ver, entonces. Siguiente, entonces. A ver. Yo voy a contar. Uno, dos, tres, cuatro, 5, cinco, seis, 6, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Listo. Empieza entonces Eitan. El primer acto de las guerras púnicas tuvo efecto en Sicilia. Los romanos salían victoriosos de los combates terrestres. Pero, ¿qué significaba esto si Cartago, pujante metrópoli comercial, no cesaban de recibir por mar nuevas riquezas y aprovisionamientos? Para conseguir un resultado eficaz, los romanos tendrían que vencer en el mar, dominado por el enemigo. Pero los campesinos de la Campania querían, a toda costa, la lucha por tierra. Catón, el más romano de los romanos, lamentaba tres cosas en su vida. Una de ellas, haber usado un barco como medio de transporte cuando hubiera podido ir a pie. Con todo, el pueblo romano tuvo que cambiar pronto la actitud y pensar en la construcción de una flota moderna y poderosa. Los campesinos de Lacio y los pastores de los Apeninos eran incapaces de manejar el remo y gobernalle.
pero los romanos se habían anexionado poco antes otros pueblos que poseían experiencia en la navegación. En Etruria podía encontrar Roma excelentes marinos. Los tarentinos y otros habitantes de la Magna Grecia sabían cómo construir navíos y podían constituir el nervio de la tripulación romana. Estas circunstancias y un casual descubrimiento en el dominio de la estrategia naval persiguieron los romanos a alcanzar una victoria a la cuadra de Miles cerca de Mesina. La invención consistía en unas pasarelas de abordaje que, lanzaban desde los barcos romanos, se sujetaban al puente de los navíos enemigos gracias a unos garfios de hierro. Así podían abordar al buque enemigo y luchar cuerpo a cuerpo. De súbito, esta victoria naval convirtió a Roma en potencia marina naturalmente. Los romanos no podían medirse con los marinos enemigos. Cierto día la tempestad una flota compuesta de 360 navíos perdió las 3/4 partes de sus naves al chocar contra el litoral meridional de Sicilia. Los romanos, enérgicos y tenaces, botaron pronto otra flota siguiendo el ejemplo de Agatocles. Estos nuevos navíos transportaron tropas al África y amenazaron Cartago. Pero la expedición fue desastrosa para las armas romanas. Revés tanto más peligroso. Cuando los cartagineses habían encontrado en el joven Amílcar, apellidado Barca del Rayo, un almirante y un general de primera clase que saqueó las costas de Italia. Los romanos reunieron sus últimas fuerzas para vencer por mar. Las arcas del Estado estaban vacías, pero los ciudadanos más ricos dieron prueba de generoso patriotismo y facilitaron los fondos necesarios para la construcción de los navíos. Cada uno se encargaba de sufragar los gastos requeridos para equipar un barco, y aquellos cuyos medios no alcanzaban a tanto se unían con otros ciudadanos para coadyuvar, profesor, ¿está bien?, Sí. a la tarea. Semejante esfuerzo sorprendió al enemigo, que sufrió una derrota aplastante a lo largo del litoral occidental siciliano. En el año 242 a.C., los cartagineses abandonaron toda esperanza y propusieron la paz. De hecho, habían perdido ya Sicilia hacía años y las posibilidades de reconquistar parecían nulas. Por su parte, los romanos nada ganaban con las hostilidades. Se firmó, pues, la paz. Cartago perdía Sicilia y se
comprometía a pagar 3.200 talentos como indemnización. La guerra había durado 24 años sin interrupción. Muchos soldados que participaron en el combate decisivo habían nacido en pleno conflicto, sabiendo que en 6 años la población romana disminuyó en 50.000 personas. Las pérdidas humanas causadas por la guerra pueden calcularse en una sexta parte del total de sus habitantes. Los romanos habían pagado a precio muy alto la conquista de Sicilia, pero la isla iba a ser el granero de Roma. En nuestro tiempo, las tierras de Sicilia producen sobre todo vino, aceite y fruta. Es difícil imaginar allí trigales doblándose al peso de las espigas. La explicación reside en que, en aquella época, la agricultura siciliana arrasaba al ritmo de la política tributaria que le impusieran. En efecto, los romanos exigían como impuesto la quinta parte de la producción hortícola y la décima de los cereales. Entonces, constituían el ramo hortícola los manzanos, parales, olivos, vides y algunas legumbres. Casi todos los árboles frutales meridionales característicos del paisaje italiano actual eran desconocidos. Melocotones, albaricoques y almendros se produjían más tarde, cuando Roma extendió su dominio por toda la cuenca mediterránea. El cultivo del naranjo y del limonero, originarios de Asia, entraría con los árboles. El Estado romano alcanza sus fronteras naturales. Sicilia se convirtió en provincia romana, nombre que los romanos dieron a sus posesiones situadas fuera de Italia propiamente dicha. Las provincias eran administradas por gobernadores romanos con un poder casi ilimitado. Poco después del Tratado de Paz se produjo una peligrosa rebelión de mercenarios cartagineses que regresaban impagos al África. Rebelión que se extendió a los países vallasos de Cartago. Desde hacía tiempo, estos pueblos odiaban a sus dominadores, que les imponían un régimen penosísimo. Y estos pueblos odiaban y los explotaban sin escrúpulos. Los mismos aliados fenicios murmuraban en forma tan alarmante que el imperio cartaginés parecía condenado a la desintegración. Pero gracias a la energía y competencia de su general Amílcar, los cartagineses pudieron sofocar la rebelión después de 3 años de lucha. Miles de rebeldes fueron hechos prisioneros y arrojados a los elefantes para que los aplastaran. Los jefes fueron crucificados.
Así pagaron las horribles crueldades cometidas antes por ellos. Aunque firmara la paz con Cartago, los romanos trataron de sacar provecho de la situación. Al rebelarse Cardeña contra Cartago, los romanos arrebataron esta otra isla a sus rivales y respondieron a sus protestas con amenazas de guerra. Los cartagineses tuvieron que claudicar, no teniendo otra alternativa. No solo hubieron de abandonar Cerdeña, sino también entregar 1.200 talentos para sufragar los gastos invertidos por los romanos. Anexionada Cerdeña, los romanos se apoderaron de Córcega, antigua posesión etrusca cuya conquista ya habían intentado antes. Los nuevos dueños ocuparon el litoral de ambas islas, como habían hecho antes que ellos los cartagineses y los etruscos, y sometieron a la población autóctona del interior de un estado Autóctona. autóctona del interior a un estado de angustia perpetua, organizando partidas de cacería humana. Los soldados romanos asusaban perros en persecución de aquellos pobres habitantes, pero luego venderlos como esclavos. Con Sicilia, Cardeña y Córcega, los romanos eran dueños del mar Tirreno, en tanto que Cartago perdía una fuente importante de ingresos. Poco después de incorporar estos territorios, los romanos comenzaron a imponerse a las regiones itálicas, aún no conquistadas. Los galos eran siempre una amenaza peligrosa. Desde el norte incursionaban nutridos contingentes atraídos por la perspectiva de un rico botín. Y antes que los romanos se enterasen de lo ocurrido, los bárbaros acampaban a 3 jornadas de Roma. Los romanos decidieron también someter a la Galia Cisalpina para alejar en definitiva el peligro galo. La guerra fue cruel y duró 5 años, hacia 220 años, hacia 220 antes de Cristo. Italia estaba conquistada hasta los Alpes. Segunda Guerra Púnica. Cartago recobraba fuerzas en España tras lo ocurrido en Cerdeña. Los cartagineses comprendieron que debían considerar la paz de 241 como un
armisticio. Nadie lo sabía mejor que Amílcar y su yerno Asdrúbal. Determinaron, pues, buscar en España una compensación de las pérdidas sufridas. España poseía ricas minas de plata que, explotadas racionalmente, podrían sufragar las indemnizaciones cartaginesas y proporcionaron dinero y recursos para futuras guerras. Además, los habitantes de la península ibérica eran excelentes soldados. Esto último era importante. Cartago acaba de enfrentarse con una rebelión de mercenarios. Profesor, ¿me podría dar un momento? ¿Te hace demorar? No, profesor, ya. Lo sigue. ¿Dónde me había quedado? Hace rato estás leyendo mal Cartago. Acá, Cartago acababa de enfrentarse con una rebelión de mercenarios desocupados y sin dinero, a causa del Tratado de Paz de 241 a.C. Este conflicto de 3 años, llamado Guerra Despiadada por sus crueldades, indignó a los comerciantes, que trataron a todo trance de alejar a la facción militar, orientándola hacia la conquista de España. 4 años después del Tratado de Paz, Amílcar condujo sus tropas a esta península, donde los cartagineses poseían ya Gades y otros puertos comerciales. Apoyándose de estas plazas, Amílcar decidió su talento y de estratego y su inteligencia política a crear un nuevo estado cartaginés homogéneo que agrupara las regiones fértiles del litoral mediterráneo y se extendiese por el norte hasta el Ebro. Halló resistencia a los ternicios de Andalucía y otras tribus, a las que fue arrollando. Indortés, Istolacio y otros jefes ibéricos fueron crucificados. Tras 9 años de campañas victoriosas, el prestigio de los cartagineses quedó restablecido. En adelante podrían, además, disponer de los recursos mineros y humanos de España, de su economía y de sus enormes posibilidades. La ruta triunfal de Amílcar se cortó en el sudeste peninsular, de donde el príncipe de los oretanos, Orizón,
lo obligó a retirarse, pereciendo luego al vadear un río. 229 a.C., los romanos Muy bien, tardaron. bueno, ¿por qué no? ¿Por qué? A ver, ¿por qué no? ¿Por qué te pasas ahí el punto? ¿Acaso juntos aparte? Hace rato has hecho bien acá y empiezas a decir mal, a leer mal a Milcar. Igual con Cartago. He explicado y sigues leyendo mal. Todo, ni uno siquiera lo has hecho bien. Dime, Gerardo, ¿cuánto has anotado? 23, profesor. Mauricio, 31, profesor. Danilo, 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. A cada rato estás equivocándote, aumentando palabras. ¿Qué pasa ahí, Dan? Acá confundiendo. Acá dice, ahí está la tilde. No entiendo por qué se equivocan de esa forma. Ahí está la tilde. ¿Por qué Amilcar? Si ahí está la tilde. Amilcar. En Cartago. En Cartago no hay tilde para que digan Cartago. Ahí está. Casi lo has dicho bien. Por lógica, si ya lo hiciste bien acá, ¿por qué sigues repitiendo de diferente forma? Deben tener ¿Cómo se lee? ¿Cartago o Cartago? Cartago. Ay, a Cartago. Si sería tilde acá en la, Tenía tata. si sería tilde en la car, ahí sería Cartago. Pero no tiene tilde, la mayor fuerza de voz está en la ta. A menos que tenga tilde en la o, ahí sería Cartago. Pero no dice Cartago, pues. Es Profe, ¿por qué el Car- libro no tiene tilde ahí, en la A? ¿Cómo? ¿Por qué el libro no tiene el tilde en la A? Porque ya dijimos que las palabras graves, que si tienen la mayor fuerza de voz lleva en la penúltima sílaba. Y si terminan en consonante o vocal, perdón, si terminan en consonante, N o S o vocal, no se tildan. Por eso no se tilda pues. Pues así dice Cartago. Por eso es Cartago. Ay, a Cartago. No es Cartago, es Cartago. Por ejemplo, Amílcar. Amílcar también, Amílcar. Amílcar, por ejemplo, lleva tilde porque es además que la mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba como Cartago. La diferencia es que este termina en la consonante R. Si terminaría en N, S vocal, no llevaría tilde a Amílcar. Supongamos que le quitamos la R, diría Amilca. Ahí no lleva tilde, porque termina en vocal, si le quitamos la R. Pero como dice Amilcar, entonces ya está terminando en otra consonante, menos en la NS o vocal, entonces se tilda. Cartago no se tilda porque termina en vocal, pues. Esa regla te les dije. Además, por lógica nomás, pues, si acá, cuando dijiste Cartago, leíste bien, entonces así deberías leer todas las demás. Cuando están haciendo Cartago, y sigan repitiendo Cartago, Cartago, Cartago. Por lógica, pues ya no digo Cartago, ¿no? Es Cartago. Bien, chicos, ¿hasta dónde me quedé? Nos quedamos. Acá. Hasta Cristo. Ahora lo otro también. Por algo tiene punto, pues es punto final, se finaliza la lectura. Empiezan a leer, pareció luego vadear el río, un río 229 a.C., los romanos.
Es leer junto. ¿Cómo leer juntos? Esto finaliza la lectura. Muy bien. Hasta mañana entonces, chicos. Espero que no se repite ello, ¿ya? Chao, chao, cuídense. Chao, profe. Chao,